Ramón Celaya, maestro, especialista en inteligencia, procesos de seguridad, académico universitario. Y algo que me parece importante, por eso te invitamos, teniente coronel en retiro. Estados Unidos desecha cargos contra el general Salvador Cienfuegos y confía en que México lo va a investigar. En todos los medios de comunicación, Ramón, se ha hablado del tema. En todas las redes se ha hablado del tema. Aquí, en ¿Qué tal, Fernanda?, quiero que compartas lo que no se ha dicho. Es un hombre, Salvador Cienfuegos, que va camino a Disney con sus nietos, con su familia. Es detenido sin ton ni son. ¿Se sabe o no en México que lo van a detener? A ver, ¿qué lectura tienes tú sobre el caso Salvador Cienfuegos y qué lectura también te va a dar el caso Genaro García Luna? Te escucho. Fernanda, muy buenos días y buenos días a tu amable auditorio. Bueno, esta detención del general, obviamente, con toda la información que se ha dado en los medios de comunicación, pues ya quedó claro que el gobierno mexicano no lo sabía. Los americanos no compartieron la información porque no confían en el gobierno de México y ya tenían más de 14 meses investigando al general Cienfuegos. No habían compartido información con el gobierno de México. ¿Por qué? Porque tienen una desconfianza histórica en el sistema de procuración de justicia mexicano. Por eso esta información y esta investigación se llevó en sigilo, en total secreto. Ese es el primer contexto que tenemos de la acusación en contra del general Cienfuegos. Obviamente, una vez que es detenido y empieza a fluir la información, bueno, acusaciones muy graves, Fernanda, 4 cargos criminales, 3 de narcotráfico y 1 de lavado de dinero, donde quedan serias dudas. Y quedan serias dudas porque el general Cienfuegos en México, antes de esta acusación, era un militar de una brillante carrera, de una reputación intachable, donde no teníamos conocimiento de alguna conducta criminal o algún cargo en su contra, y más aún, las propias autoridades mexicanas como la Fiscalía no lo estaban investigando. Empiezan la investigación a raíz de que es detenido. Sin embargo, ya con la desestimación de cargos por parte de la Fiscalía y los comunicados que dio la Cancillería, pues todavía las dudas, Fer, se incrementan. ¿Por qué? Pues porque esto fue un arreglo político. Esto fue un arreglo tomando en cuenta que el gobierno mexicano presionó al gobierno americano para que la investigación se llevara en México por el tema de la cooperación bilateral en materia de narcotráfico. Estados Unidos está muy interesado en que todas sus agencias de seguridad continúen operando en México, específicamente la DEA. Desde el sexenio de Felipe Calderón, la presencia de agentes de la DEA se triplicó en suelo mexicano. ¿Qué implica esto? Que es una de las agencias más activas. Tenemos al FBI, a la CIA, al ATF, a varias agencias, pero la DEA es una de las que más personal tiene desplegado en México. No quisieron comprometer la presencia de sus agentes en México y mejor optaron por desestimar los cargos criminales. Aquí es lo grave del asunto, porque en toda esta historia quien sale peor parado no es el gobierno mexicano con su historia de corrupción, No, es es el gobierno Estados americano. Unidos, exacto. Porque ese es un tema. ¿Cómo hay una investigación? Resulta que sí encuentran supuestos cargos que lo van a procesar y el hombre es inocente. A ver, Claro, y además, sí. él es trasladado, me parece muy importante este detalle, él es trasladado de Los Ángeles a Nueva York, justamente a la cárcel donde se encuentra Genaro García Luna. ¿Tiene algo que ver esto? ¿Tiene algo que ver el tema? Porque también en el caso de Genaro García Luna no se le está encontrando culpable. Y ya va a cumplir 1 año en la cárcel, ¿eh? Y no se le está encontrando ningún trapito sucio. Igual que hacen fuegos. Entonces, Claro, las comparaciones son inevitables, Fer, e invariablemente haces una pregunta muy atinada. El punto de comparación
a pesar de que son dos casos al parecer distintos, pero al ser juzgado por la misma corte, obviamente ahí encuentra las semejanzas. ¿Por qué? Porque ya tienen a los fiscales y a los jueces especializados en casos de narcotráfico y corrupción en México. Ese es el motivo del que son trasladados ahí. En esencia, por ser personas que ya tienen un amplio conocimiento, no nada más de la jurisdicción mexicana, sino del tema del narcotráfico. Pero la pregunta que tú haces, Fer, tiene que ver mucho con las declaraciones del canciller el día de ayer. Él dijo que lo que hizo el gobierno mexicano por el gobierno de Estados Unidos, por el general Cienfuegos, fue la respuesta que cualquier gobierno haría con sus ciudadanos, pero específicamente el gobierno mexicano haría en cualquier caso que un ciudadano mexicano se encontrara en una situación similar. Y fue inevitable la comparación y la pregunta, ¿qué va a pasar con el caso de García Luna, que está siendo procesado en Nueva York? Y a pesar de que ha sido muy mediático, claro, y que se ha dicho mucho del caso, no se ha presentado, como bien lo dice, una prueba que nos diga claramente de su colusión con el narcotráfico. Ahí es donde es inevitable la comparación, Fer, porque del general Cienfuegos se hablaba que su BlackBerry fue intervenida, que tenían mensajes de él con grupos criminales, haciendo algunos tratos vía mensajes de texto. Nunca presentó la fiscalía esas pruebas y ya no las va a presentar porque se desestimaron los cargos. En el caso de García Luna, tanto se ha dicho de su culpabilidad, pero los fiscales siguen sin presentar las pruebas. Entonces, como bien lo dices, pues tenemos serias dudas ahora de que la fiscalía tenga lo que dice tener. Yo dije en diciembre del año pasado, él fue detenido en Texas el 9 de diciembre. El juez que lo acusó lo fue a ver a la cárcel de Texas y no le encontró nada. Aún así, se lo llevaron a Nueva York. La audiencia reciente, lo acabamos de comentar, Ramón Celaya, llegaron periodistas mexicanos, vete tú a saber, que hicieron un escándalo en la audiencia que la suspendieron. Y no se ha encontrado nada. Y el tirano de Barrett, William Barrett, que cometió el mismo error en ambos casos, este hombre se va a ir con Trump en enero. Y el asunto está acabado. Ahora, ¿cómo resarces el daño, Ramón Celaya, que esto me parece muy importante? ¿Cómo resarcir el daño de tu nombre? ¿Cómo vamos a resarcir el daño de Salvador Cienfuegos y en su momento de Genaro García Luna? Porque les quitaron la libertad. Sus familias han estado pasando momentos muy difíciles. Les congelaron sus cuentas. No tienen derecho a trabajo, no tienen derecho a nada. Mientras nada está comprobado. Y perdónenme, aquí y en China, hasta que no se demuestre lo contrario, tú eres inocente. ¿Cómo van a resarcir el daño? Salvador Cienfuegos es un brazo muy importante de Andrés Manuel por la posición que tiene. ¿Cómo le van a hacer, Ramón? Totalmente de acuerdo en lo que dices, Fer. El daño reputacional ya está hecho, ya es imposible volver a las cosas al estado en el que se encontraban. Ya su prestigio, su honor, su honra, la integridad de su familia, como bien lo mencionas, ya quedó dañado. Y aunque se desestimen las imputaciones y la fiscalía decidiera ya no iniciar una investigación en el caso del general Cienfuegos, el daño ya se lo causaron porque mediáticamente ha sido sentenciado por la opinión pública. En el caso de García Luna es muy similar. Todavía no sabemos las pruebas que tienen en su contra y mediáticamente también ya fue sentenciado. Esta es una de las grandes cosas que el sistema judicial americano, estadounidense, debería de cambiar. ¿Por qué? Porque todo el mundo lo tomamos como ejemplo de pulcritud, un sistema imparcial, un sistema eficiente. ¿Y qué crees, Fer? El mito se cayó. Con el caso del desistimiento de cargos el día de ayer en contra del general, este sistema perfecto estadounidense que conocíamos se cayó. ¿Por qué?
porque se prestó a la negociación política. Todo el mundo dice que es un reconocimiento jurídico, es un tema de reconocimiento a la soberanía de México, como lo afirmaba el canciller, y esto es falso. Claro que no. Los fiscales en su moción que presentaron ante la jueza lo dijeron claramente. Por consideraciones de política exterior queremos retirar los cargos. Es decir, la justicia en Estados Unidos se politizó. Exactamente, como está politizada en México. Por algo estos dos personajes que tienen la información más precisa y contundente de miles de personajes en México, como son Genaro García Luna y Salvador Cienfuegos, parecía más vale tenerlos encerrados por algo, pero judicialmente, es decir, jurídicamente, no judicialmente, jurídicamente no hay sustento hasta ahorita. Gracias, Ramón, te mando un